nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ustedes saben que la Iglesia Católica actualmente está viviendo una de las crisis más graves, más peligrosas de su historia. ¿Por qué? Porque están cambiando la fe. Esto de los sínodos que se hace en la Iglesia Católica Romana es algo reciente, empezó después del Concilio Vaticano II. Antes esto no se hacía. Es una imitación de los orientales, donde el patriarca depende de los obispos y entre ellos hacen las cosas, ¿no? Es algo reciente, pero también puede ser de una utilidad cuando hay gente sensata y católica que trabaja, y puede ser de sumo peligro cuando está en manos de unos revolucionarios que quieren cambiar la fe totalmente. Actualmente en Alemania hay un camino sinodal alemán. Un autor alemán católico escribió como un artículo denunciando esto. Dice: un sínodo sin elección ni ley. Sin elección, nunca fueron elegidos, ni ley, hacen lo que quieren. En lo concreto, quizás 1% de los católicos practicantes, ni siquiera los más allegados a los curas, participa, y todos los demás católicos ni idea tienen de lo que pasa. Y van a hacer pasar eso como si fuera ley, como fuera aprobado como fuera querido y buscado por los católicos mismos. Y además las preguntas que hicieron, todas están como teleguiadas. Usted sabe, la respuesta depende de la pregunta. Y si la pregunta es astuciosa, tendenciosa, la respuesta va a depender, de un cierto modo, de la pregunta. Aquí entonces un sínodo sin ley ni elección, problemáticas impuestas, falta de competencia por parte de los delegados con criterios discutibles, votos sesgados. Un testimonio reciente empaña la imagen de un sínodo alemán supuestamente hecho de progreso, libertad y transparencia, y que se supone representa el rostro del catolicismo en Alemania, lo que es absolutamente falso. Hace poco los obispos de Alemania hicieron su visita ad limina a Roma, a visitar a los papas. Monseñor Georg Batzink quiso expresar al pontífice su preocupación por una supuesta falta de comprensión del camino sinodal por parte del Vaticano. Entonces aquí el obispo alemán se queja que el Papa que no los entienden, pero ellos están promoviendo una revolución radical de los principios básicos de la fe católica, cuestión sacerdocio, comunión y sacramento y pecado, etcétera, etcétera. Entonces no se comprende, se entiende muy bien lo que están haciendo. Ya no son católicos y punto. Una tarea que se ha vuelto más difícil por la intervención, probablemente calculada, de un grupo de intelectuales alemanes, una élite opuesta al camino sinodal. Gracias a Dios, algo está haciéndose entre los católicos de todo modo, gracias a Dios. Un grupo, Neuer Anfang, que reúne a eminentes laicos que, sin ser tradicionalistas, no deja de inquietarse por lo que está pasando. Entonces, esos intelectuales católicos no dejan de inquietarse por los abusos de una iglesia en Alemania que camina alegre y descaradamente pisoteando la infalible enseñanza de la iglesia y de su divina constitución. Y bien, están realmente destruyendo totalmente la fe católica sin decirlo, y haciendo pasar sus herejías como si fuera fe católica. Eso no. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo el Señor, ¿no? Una de las integrantes de este grupo, Hanna Barbara Gell-Volkswitz, directora del Instituto Europeo de Filosofía y Religión de la Universidad Filosófica Teológica de Heiligenkreuz, Austria, ganadora del premio Ratzinger en 2021, explica cómo el tren del sínodo se ha descarrilado. Entonces no es cualquiera esta mujer, es una persona bien instruida, que conoce bien lo que es católico. Dice: el tren del sínodo alemán se ha descarrilado. Un testimonio de primera mano, ya que la propia filósofa participó en las reuniones sinodales. Entonces alguien que ha visto por dentro lo que está pasando.
Me designaron después de las nominaciones normales, cuando quedó claro que solo se deseaban opiniones específicas. Algunos obispos insistieron en nombrar a 20 personas ajenas a la corriente principal oficial, declaró Gelk, la señora Hanna Bárbara. Esto equivale a decir, a medias palabras, que los dados estaban cargados desde el principio y que los organizadores del sínodo quisieron imponer los temas más transgresores. Por ejemplo, dar la comida a los protestantes, casar hombre con hombre, u ordenar sodomitas de sacerdotes, exactamente, mujeres. Entonces realmente es una tradición radical, es una nueva secta que se llama católica en Alemania. Pero la filósofa explica que eso no fue todo. Los problemas quedaron claros durante la primera sesión en la primavera de 2021, donde se manifestaron los deseos relacionados con la aceptación de la homosexualidad y el acceso limitado de las mujeres al sacramento del orden sagrado. Y bien, en la Biblia hay una condenación absoluta y radical del homosexualismo. Y San Pablo, en la 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 siguiente, dice, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los homosexuales, etcétera, heredarán de los cielos. Entonces, que quede claro, obispos que permiten que homosexuales practiquen el pecado de Sodoma y Gomorra y comulguen, y bien, esos obispos son 10.000 veces peor que Judas. Y los que quieren que mujeres se hagan sacerdotes, aunque dice limitado, acceso limitado, bien están burlándose de la gente. Cristo se hizo hombre y no soy hijo de mujer, punto. Pero tampoco Cristo tiene padre humano, solamente es hijo de la mujer. Después habla de delegados políticos incompetentes en materia religiosa. Lo único que quedaba era aprobar estos proyectos progresistas, más bien destructores de la fe católica, peor que los protestantes, apoyándose en la carencia de los delegados sindicales. En cuanto a la ZDK, Comité Nacional de Católicos Alemanes, socio de la Conferencia Episcopal para el Sínodo, dice la señora Bárbara, reconoce su utilidad en la representación política de los católicos alemanes, pero no para una reforma de la Iglesia. Esta gente no tiene la competencia de hacer una reforma, ni reforma es destrucción total, radical de lo que es católico, ¿no? En su opinión, los miembros de este comité de católicos alemanes están muy lejos de tener ideas, de tener todas las habilidades requeridas en teología. Muchos provienen del mundo empresarial o de organizaciones católicas especializadas en temas sociales. Ninguno representa en realidad a los católicos alemanes, ya que no fueron elegidos por esta parte de la población. Entonces, sin ser elegidos, sin ser mandados, ellos van a opinar acerca de qué. De la fe no tienen competencia, de la moral tampoco. Que nuestro Señor no dejó su iglesia en mano del pueblo para que elija y opine. ¿Qué dijo Cristo? Vayan, prediquen, enseñen, bauticen, enseñándole todo cuanto os he dicho. Último capítulo de San Mateo. Entonces, eso realmente es muy grave. Continúa diciendo la filósofa, después de la crisis de abusos de 2018, siento que los obispos se sintieron impotentes y buscaron desesperadamente la ayuda de los laicos. El problema es que la regla de los votos, un hombre, un voto, independientemente de la capacidad teológica y la práctica y la devoción, e independientemente de la ordenación. Un voto, una persona, un voto, entonces un pobre señor que dirige, no sé, un taller mecánico, va a votar igual que un obispo. Y hombre, eso no es para nada correcto, ¿no? La filósofa primero señala la estructura permanente compuesta por clérigos y laicos, prevista para supervisar las diócesis.
Este disque Consejo Permanente plantea un gran problema. Es imposible de comprender que los laicos estén teóricamente legitimados para dirigir las diócesis junto con los obispos. Bien, este es el problema de los protestantes, es copia protestante. En parte los ortodoxos también tienen un poco esto, de hecho por eso hay problemas. Y de todas las sectas, ¿no? de la Iglesia Católica Episcopal, no es de laicos que van junto con el obispo a dirigir la diócesis. El derecho eclesiástico y la tradición católica se opone estrictamente a este concepto. También señala que el texto del reconocimiento de la homosexualidad como un don de Dios. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser un pecado totalmente condenado, aborrecido por Dios, que terminó con la destrucción Sodoma y Gomorra, capítulo 18 y 19 del Génesis? ¿Cómo puede ser don de Dios? Están burlándose de la gente. El pecado no es un don de Dios, es un don del diablo. Así de sencillo. La homosexualidad, dicen estos locos del sínodo alemán que quiere intoxicar la Iglesia Universal, dice, es un don de Dios. Mentirosos. Aunque rechazado por el voto de los obispos, será retomado por algunos de ellos en sus diócesis, resultando en la bendición de las parejas del mismo sexo y su participación en el servicio de la Iglesia. Entonces, aunque todos los obispos no acepten esto, unos obispos van a aceptar esto con una bendición de hombre con hombre y hacerlo trabajar en la Iglesia. Hombre, que un hombre peque es un asunto, por desgracia, pero que lo engañen, lo engañen, sí, con mentiras de una supuesta bendición, es una traición diabólica. Realmente es burlarse de la gente, burlarse de Dios, de la Iglesia y de esas pobres almas. De hecho, en Bélgica, la parte flamenca del país, los obispos hicieron un ritual religioso para bendición de hombre con hombre en la Iglesia. Y de Roma no hay noticias. En tiempo normal de San Pío V, San Pío X, Pío XII, inmediatamente esos obispos serán excomulgados de punto. ¿Por qué? Porque no son católicos. No tienen derecho. De hecho, ¿qué dice San Pablo? Segunda Corintios, último capítulo 13, versículo 10. La autoridad que el Señor me ha conferido es para su edificación, no su destrucción. La autoridad fue dada para edificar, no destruir. Ni obispo, ni sínodo, ni papa, ni concilio pueden decir algo contrario al Evangelio. Y si no creen el Evangelio, que lo digan. Y ahí son herejes de punto, pero no. Como decía el padre Charles Moore, que fue secretario del cardenal Gagnon en Roma, a los años 70, 80, bien dice, los masones y los anticatólicos quieren la Iglesia entera en sus manos para utilizarla por sus fines. Entonces, ellos se mantienen católicos, falsificando radicalmente la fe católica. Yo no sabía eso, hace poco escuché el padre Santiago Martín, ¿cómo se llama?, de España, dice que actualmente, esto empezó con los protestantes, hay una tercera supuesta revelación de Dios, una revelación nueva, que sería el Espíritu Santo habla por boca del pueblo. Y bien, es mentira, el Espíritu quizás habla, pero no el Santo, es el otro que habla, porque es el demonio que impulsa a la gente a pecar y a perderse. Cielo y tierra pasará, dijo el Señor, mis palabras no pasarán. Entonces, si esta gente considera que es un don de Dios el hecho que pecado tal de tanta gravedad como Sodoma y Gomorra se practica en la iglesia a convención del obispo y trabaja en la iglesia como pareja, y bien están traicionando realmente Cristo, el Evangelio y las almas. Todo católico que acepte esto ya perdió, ipso facto pierde el título de católico. No es católico y punto, aunque se diga católico. Es fácil decir de católico. Hoy cualquier mugre ya se dice católico. No, señores, no. No, es gravísimo. Yo quedo realmente espantado. Reconocen que la homosexualidad como un don de Dios. Y unos obispos van a permitir esto con bendición en su diócesis y participan esta gente servicio de la iglesia. Ahora termina la filósofa diciendo el Papa debe hablar. Para la filósofa,
Es hora de que Roma recuerde la línea roja que no se debe cruzar, como las ideas del camino sinodal alemán podrían actuar como un virus que se propague por toda la Iglesia. De hecho, la crisis actual mundial que conoce la Iglesia Católica, ¿de dónde vino? Viene de estos teólogos alemanes, belgas, franceses de los años 30, 40 y 50. Después de haber sido condenado el modernismo por el Papa San Pío X, el Papa San Pío X calificaba el modernismo como síntesis de todas las herejías, y bien sus discípulos de estos modernistas cambiaron de táctica, trabajaron bajo del agua en los años 30, 40, 50, 60 y finalmente llegaron a intoxicar la Iglesia mediante sus textos en el Vaticano II. Lo mismo que hace el sínodo alemán actual, que es un ensayo. Si los católicos no reaccionan, si los obispos no reaccionan, si los sacerdotes no reaccionan, bien van a intoxicar la Iglesia desde Roma y en el mundo entero. Y por desgracia, en muchos lugares sí hay, no digo todos, pero uno que otro sacerdote ya está de acuerdo con esas ideas, aunque no lo diga públicamente. Entonces aquí nuestra filósofa dice, el Papa debe reaccionar, debe hablar, si no será un día tachado, considerado como cómplice de esto. Si no habla será tarde o temprano, y de hecho ya unos lo tachan de cómplice de esto, porque quien no habla consiente. El silencio frente al peligro es consentido en cierto modo, ¿no? Entonces dice, las ideas del camino sinodal alemán podrían actuar como un virus que se propague por toda la Iglesia Católica. Yo escribí personalmente al Papa, dice la filósofa, tiene que expresarse claramente. Hay tanta gente en Alemania que no entiende su criterio y no saben qué hacer. Quieren claridad. El Papa debe hablar claramente. Su opinión hace falta a muchas personas en Alemania que están perplejas y que anhelan caridad. Pero tanto en Argentina como en otros lugares se sabe que es una pérdida de tiempo pedirle a un árbitro que anuncie el final del partido mientras no haya encontrado su silbato aparentemente extraviado. Esto termina el artículo así. Entonces, pidamos misericordia al Señor y seamos conscientes que realmente este modernismo, como dice el Papa San Pío X, es cloaca de todas las herejías. Entonces, en resumen, queridos hermanos, estos obispos alemanes realmente están faltando gravemente a su deber. Están favoreciendo ¿a quién? No a los católicos que quieren vivir el Evangelio tal cual la Iglesia y los santos lo entendieron y practicaron. Quieren favorecer a los que contradicen el Evangelio. Y si esto quieren hacer en el sínodo, realmente vemos ahí el dedo del diablo. Que Dios tenga piedad de nosotros. Y la solución es regresar a los católicos de siempre. Y si quieren saber más, bien, entren en internet, busquen la encíclica Pascendi, se escribe Pascendi, P-A-S-C-E-N-D-I, Pascendi, sobre la doctrina del modernismo por el Papa San Pío X. Que Dios los bendiga, que los cuide. Amén.